Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero estén bien. Vamos con otro vídeo, un vídeo nuevo, un vídeo rápido. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado suscribirse, el botón del símbolo de la campana, a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos para llegar a más personas, para que el canal siga creciendo. Esto me motiva a mí a seguir haciendo los vídeos. Y nada. Antes de empezar con el vídeo, también decir que hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo. Hay un número de WhatsApp en la descripción de este y de todos los vídeos y en un comentario. Me podéis escribir ahí, preguntar el precio de las consultas. Es de manera económica, pero obviamente habría que realizar un pago. Y nada, también hay un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le falta nitrógeno, fósforo. Vemos todos los elementos ahí, boro, cobre, todo. Unos son más fáciles de identificar que otros, pero bueno, cualquier cosa me podéis hablar por ahí por WhatsApp. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una plantita. Esta en concreto no es de esta variedad, pero bueno, nos sirve en manera de ejemplo. Para el tema de la polinización, ya sabemos que para la gente que me está escuchando de Canarias, quería dejar este detalle. Bueno, de Canarias y de cualquier parte. Muchas personas aquí, por ejemplo, en Canarias, recomiendan mucho, por ejemplo, la variedad más sembrada es el Hass. Es el Hass porque es el que se comercializa, es el más, principalmente es el más que se está sembrando. ¿Qué pasa? Ya hemos hablado nosotros de que para tener una buena polinización, para que no nos pase esto de los frutos sin semilla, los frutos estos que nos salen como si fueran pepinillos, así, que no crecen, porque no tienen semilla, porque no se van a desarrollar bien. ¿Por qué pasa esto? Porque no hubo una buena polinización. Ya lo vimos en un vídeo anterior, no hace mucho. Hablamos de esto hace como una semana o algo de eso. Podéis buscar por qué... no me acuerdo el título, pero frutos partenocárpicos se llaman, ¿no? O frutos sin semilla. Pues esto pasa porque, como yo siempre digo, nuestra finca debe de tener un 10% de la otra variedad de aguacate que sea del otro tipo floral para poder polinizar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del Hass, se recomienda mucho polinizar con el aguacate fuerte. Los dos tienen buen valor comercial. Entonces, por eso se recomienda bastante, por ejemplo, con el fuerte. ¿Qué pasa? Que en zonas altas, para que lo tengamos en cuenta, va a ir mejor otra variedad, que es la que están recomendando. Yo en concreto no lo tengo, pero ya me lo han recomendado técnicos, yo me he informado y supuestamente va mejor. Ella es, por ejemplo, el aguacate puede ser el sultano o el bacon o bacon. No sé si se pronuncia. Se escribe bacon, no sé si se pronunciará bacon, ¿vale? Tengámonos en cuenta. Es más fácil de conseguir el bacon aquí por lo menos por Canarias o por mi isla, donde yo vivo. Es más fácil de conseguir que el sultano. No va a tener tanto valor comercial como el fuerte. Pero vamos a utilizar el aguacate como polinizador, ese 10%, que si tenemos 100 matas vamos a hacer una plantación de 100 plantas de aguacate A, que es tipo floral A, nos hace falta un tipo floral B, por ejemplo, como va a ser el aguacate fuerte o el aguacate bacon, del que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que en zonas costeras de las Islas Canarias va a ir súper bien el aguacate fuerte como polinizador con el A. Pero en medianías, tirando ya un poquito a zonas más altas, nos va a ir mejor el aguacate bacon. Aunque no tenga ese tan valor comercial, pero sí lo recogen. Yo me informé y me dijeron dos cooperativas en concreto que sí lo recogían, lo que al igual te lo pagan, pues te lo pagan mal, te lo pagan a €1. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en zona alta, el aguacate fuerte no abre a la misma vez la flor que el Hass, ¿vale? Se retrasa un poco. Entonces, por eso es recomendable mejor el aguacate bacon para zonas de medianías a altas. Por aquí, por las Islas Canarias y en concreto por todos lados, por todas partes también. Zonas un poquito altas, donde estemos sembrando aguacate Hass, recomiendan más
el polinizador aguacate bacon, aguacate sultano, más que el aguacate fuerte. Porque cuando abren la flor va a ir más a la par, ¿vale? Ese sería aquí el tema de la cuestión. Que se abren a la par. Porque claro, si tú, por ejemplo, te van a estar abriendo las flores el mes de febrero, el fuerte, pero el hass todavía está en la fase que estamos viendo aquí en el vídeo, en panícula, que todavía no ha abierto en fase de coliflor, pues no va a haber una polinización, porque el fuerte ya abrió la flor y el hass todavía no la ha abierto. Entonces, por el frío, por esa cuestión, por ese problema, para que todos me entiendan, recomiendan más en zonas de medianías tirando a un poco altas para polinizar el aguacate bacon. Ese sí se consigue en muchos viveros aquí para la gente que me está escuchando de las Islas Canarias. Ese sí se consigue. Más fácil de conseguir que el sultano. Yo por lo menos por aquí por la isla sí se consigue bastante. El sultano no... Sí he visto plantas, pero no lo tienen mucho. El bacon, sin embargo, sí, porque ya se está para esto mismo, para trayéndolo, para polinizador en zonas medianías altas, está dando mejor resultado que el aguacate fuerte como polinizador, porque las flores abren más a la par, van más al mismo tiempo, para que nos entendamos, ¿vale? Y bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, solo dejar este simple detalle. Y bueno, esto tampoco no significa que solo sirva para las Islas Canarias, sino para cualquier parte, ¿vale? Y en la península también, en el resto de España, la gente que me escucha, o incluso en Sudamérica, ya ahí ya tienen otras muchas variedades, ya Sudamérica tiene muchas variedades, entonces puede haber otros polinizadores, pero para que lo tengamos en cuenta, lo que queremos es que, claro, que las flores vayan más o menos a la par, cuando las dos estén en estado de coliflor, porque estén las dos en estado de coliflor, no que por ejemplo el hass ya la mayoría de las plantas tengan las flores abiertas o más bien al revés, que el hass vaya en fase de coliflor, sería, y ya el fuerte ya haya abierto las flores, o al revés, ¿vale? Entonces con el bacon en zonas medianas y altas da mejor resultado. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que un detalle para la gente que no lo tenga en cuenta, está dando mejor resultado esa variedad. Bueno, un saludo.